bueno, comenzamos. Esta ponencia se titula Conociendo las vacunas contra el COVID-19 que llegarán al Perú. Y vamos a hablar sobre seguridad, sobre eficacia de la vacunación inmunológica. Y vamos a ver un concepto un poco entretenido al final, que es la vacunación cognitiva. ¿Ok? Entonces, el contenido de la charla es el siguiente. Vamos a empezar muy brevemente con qué sabemos hasta el momento sobre la interacción del SARS-CoV-2 y el sistema inmune, un poco para colocarnos en contexto, porque no sé realmente de qué ciclo son ustedes, muchachos, así que si no han llevado inmunología, algunos conceptos pueden ser un poco difíciles. Y perdón, bueno, y en ese caso pueden preguntar al final, no hay problema. La parte fuerte de la exposición es el mecanismo de acción de las diferentes plataformas. Como soy, mi formación es de bióloga, me gusta hacer bastante hincapié en lo que son los mecanismos y he conseguido imágenes bastante bonitas como para que puedan guiarse. Si están viendo en un celular, maximícenlo, si están en una computadora, denle todo lo que puedan ¿cómo se llama? A las slides, porque las imágenes tienen bastantes detalles. Y dentro de esto vamos a ver las vacunas que van a llegar al Perú, cuáles, cuántas y cuándo van a llegar. Y dentro de las tres que ya tenemos mapeadas, vamos a ver las plataformas de virus inactivados, de vectores virales y de ARN mensajero. Y al final, si nos queda tiempo, vamos a ver lo más importante de ensayos clínicos, un poco de ética en investigación clínica, un tema de relevancia en la coyuntura actual, hablando del vacunagate. Y finalmente, cómo combatir la desinformación y la reticencia a vacunarse. Datos muy breves, muy rápidos sobre cómo funciona una vacuna cognitiva. Y bueno, y conversamos al final en las conclusiones. Comenzamos. Esta primera slide es para ponernos en contexto. Yo sé que han tenido una semana ya hablando del coronavirus, así que ya están familiarizados con las vías de transmisión, ya están familiarizados con los síntomas, están familiarizados con la idea también que los tejidos, los sistemas que se están afectando más, son justamente todo lo que es vías respiratorias, epitelio de la mucosa, el sistema respiratorio, y también del tubo digestivo. Y esto sucede por el famoso receptor de la enzima convertidora de angiotensina, el ECA2, que es la puerta de entrada para este virus a nuestras células. Entonces, esto es justamente lo que vamos a ver en este slide. ¿Me confirman, por favor, que se ve bien el puntero? ¿Sí? Chicos, Sí, doctora, se ve bien el puntero. perfecto. Continuamos. Entonces, este es el esquema clásico del coronavirus, ustedes ya lo han visto tantas veces este año, y tiene pues dentro de las proteínas, está la proteína Spike, la proteína de la envoltura, la nucleocapsia, el ARN, y bueno, también la membrana de glicoproteínas, y dentro de todo esto, lo más interesante, lo más importante es esta proteína Spike. ¿Por qué? Este trímero es justamente el que tiene un sitio que se llama el RBD, el dominio de unión al receptor, que se va a unir a este receptor ECA que ustedes ven acá. Entonces, cuando esto sucede, las proteasas que están cerca de la membrana celular, digamos que lisan esta proteína S y exponen un sitio de fusión que lo que va a hacer es que este coronavirus pueda vertir su contenido genético al interior de la célula. Entonces, es lo que estamos viendo aquí. Estamos viendo cómo se libera el ARN, que es el material genético de este virus, se libera el citoplasma y vamos a encontrar a los ribosomas, y estos ribosomas ven un ARN mensajero y pues lo van a traducir. Y en este caso van a traducir una polimerasa viral. Entonces, esta enzima es la que se va a encargar de hacer muchas más copias del ARN de este virus, van a hacer plantillas necesarias para que este coronavirus tenga toda la información que necesite para que pueda producir todas sus proteínas. Entonces, dentro de la célula van a encontrar, si recuerdan su biología celular, van a encontrar el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, bueno, hay un organelo intermedio, que es este ERG, que es imagínense una función intermedia entre estas dos estructuras, y es ahí donde se va a ensamblar el coronavirus. Entonces, finalmente tenemos el virión completo ensamblado y por un proceso de exocitosis va a dejar la célula y va a repetir este ciclo de replicación y de infección en todas las células circundantes. Entonces, hasta ahí, ¿dónde entra el sistema inmune? ¿Dónde entra el sistema inmunológico? Entonces, para los que han llevado inmunología, recordarán con cariño, espero, que el sistema inmune se divide en dos compañías celulares, el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Entonces, los primeros que se van a dar cuenta de esta invasión y de este daño en el tejido van a ser justamente las células del sistema inmune innato, los neutrófilos, los macrófagos, las células dendríticas.
Entonces, estas células tienen receptores especiales, receptores que se les ha dado la evolución, los famosos PRRs, entre ellos los Toll-like receptors, que les van a permitir sentir que tienen un virus en sus cercanías. Entonces, estos procesos van a desencadenar luego procesos de transcripción de genes, entre ellos los genes del interferón tipo 1, que es justamente, esto que ven aquí, es justamente lo que coordina la respuesta antiviral del sistema inmune. Entonces, dentro de las células del sistema inmune innato tenemos las células dendríticas y estas células son el enlace entre el sistema inmune innato y el sistema inmune adaptativo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las células dendríticas? Van a advertir la presencia de estos antígenos virales, van a fagocitarlos, procesarlos y en su proceso de maduración van a dejar el sitio de la infección y van a migrar al ganglio linfático más cercano. En ese ganglio van a encontrar las células T vírgenes y en medio de un proceso de comunicación y de presentación del antígeno que vamos a describir más adelante ya en el entorno de las vacunas, logran que estas células T vírgenes se diferencien en las células que necesitamos para hacerle frente al coronavirus. A los linfocitos T, CD4+, los linfocitos cooperadores o helper, y de acuerdo a cómo estén estas señales de diferenciación, pues vamos a tener un linfocito TH1, por ejemplo, que va a coordinarnos toda esta respuesta antiviral, incluso va a conversar con el linfocito B, lo vamos a ver más adelante, para que produzca más y mejores anticuerpos, y también, en este caso, las células TH17 que van a apoyar en este proceso de inflamación. Tenemos las células TCD8 importantísimas, que son justamente las que van a lisar las células infectadas por coronavirus. ¿Okay? Ellas son las encargadas de desaparecer esta infección. Y finalmente tenemos las células B, que al sentir también con su receptor BCR que tenemos el coronavirus en el medio, pues se van a diferenciar en células plasmáticas, van a comenzar a producir anticuerpos, en un inicio anticuerpos IgM, que es lo que nos sale en la prueba serológica, ¿ok? Y luego, una vez que llega la conversación, la interacción TB, pues ocurre el cambio de clase, la mejora de la afinidad y tenemos anticuerpos IgG e IgA, por ejemplo, si es una infección real en vías respiratorias, vamos a tener anticuerpos IgA. Hasta aquí todo perfecto, hasta aquí todo bien, hasta aquí nos hemos curado, pero el coronavirus, al ser un virus patógeno, tiene mecanismos de evasión del sistema inmune. Entonces, en las últimas revisiones que he estado mirando, hay 3 mecanismos por los cuales el coronavirus evade esta hermosa respuesta coordinada de nuestro sistema inmune y después de muchos mecanismos, en ese sentido, desencadena justamente en un coronavirus severo que le cuesta la vida al paciente. Entonces, dentro de estos mecanismos tenemos la hiperproducción de las citoquinas proinflamatorias. Al parecer este virus tiene una debilidad de desregular a las células del sistema inmune innato, sobre todo, para que produzcan de forma exagerada citoquinas inflamatorias. Entre ellas, por ejemplo, estas que están aquí, TNF-alfa, interleuquina 6, interleuquina 10, y genera un entorno en el cual cuando llega la respuesta inmune adaptativa, mueren por necrosis o por apoptosis, los linfocitos T que han llegado a resolver el problema, pues se agotan y mueren. También suprime, en algunos casos, la producción de interferón tipo 1. Entonces, esta alerta inicial del sistema inmune no se da y no hay cómo enlazar con el sistema inmune adaptativo. Y cuando se logra llevar el mensaje, pues ya es muy tarde porque hay demasiada replicación viral. Y finalmente, hay un poco de evidencia acerca de replicación viral en las células inmunes. Tiene mucho que ver con este mecanismo ADE, que lo podemos ver al final si desean. Pero bueno, pasamos al fuerte que es el sistema inmune adaptativo. Hay que entender bien esta parte para poder entender el tema de vacunas. Escucho un ruido de fondo, parece que es un micrófono. Se lo pueden solucionar, gracias. Continuamos. Entonces, estos son los 2 actores que tenemos para el sistema inmune adaptativo. Cuando está ocurriendo la infección, tenemos aquí una infección graficada, la respuesta inmune adaptativa aguda involucra la presencia de anticuerpos neutralizantes, que el anticuerpo neutralizante lo que va a hacer es justamente bloquear, neutralizar la proteína S, que es la que le permite al virus infectar la célula. Entonces, si está neutralizado, no hay infección.
los linfocitos TCD4 helper, ya hemos visto TH1, TH17, y los linfocitos CD8 citotóxicos, que son los que van a eliminar a las células que están infectadas con este virus. Cuando ya el paciente se recupera, estamos en el caso 2, tenemos que ha desarrollado algo conocido como memoria inmunológica. Y los 4 actores de la memoria inmunológica son los siguientes. Son los anticuerpos neutralizantes producidas por las células B de memoria que van a durar, no sabemos exactamente esa duración, eso hay que verlo en el tiempo con los estudios, pero se espera que dure 4 o 6 meses, ojalá. Y tenemos de forma muy, muy importante las células TCD4 y las células TCD8 de memoria, ¿ok? Normalmente cuando hay una respuesta aguda, estas células pues cumplen su función y luego se mueren, porque no pueden estar activas todo el tiempo, hay un mecanismo de retracción de la respuesta inmunitaria. Sin embargo, las células de memoria continúan en esta vida y nos permiten justamente hacerle frente a esta infección cuando nos volvemos a encontrar con el coronavirus en el tiempo. Entonces, la creación de la vacuna se resume a responder esa pregunta, ¿cómo inducir esta memoria inmune sin enfermarnos? Entonces, en medio de la pandemia de coronavirus que comenzó a finales del 2019 y ya a inicios del 2020, la OMS se dio cuenta que necesitaba una vacuna. ¿Okay? Ya tenemos la pandemia esparcida por todo el planeta, entonces es menester tener una estrategia de prevención. Entonces, ¿qué nos pedía la OMS a los grupos de investigación de diferentes partes del mundo? Dice, el criterio mínimo para demostrar la eficacia de una vacuna es alrededor del 50% para que esta vacuna sea aceptable. Ojo, más, o sea, alrededor del 50%. FDA dice más del 50%, pero OMS es un poco más relajada en este aspecto. Menciona, la eficacia debe evaluarse como un endpoint, un resultado, digamos, clínico, y estos son los 3 endpoints más importantes, o los que más interés tienen los organismos de salud pública. Si me contagio o no me contagio, desarrollo de la enfermedad. Si cuando me contagio hago enfermedad severa, ¿ok? Y si cuando me contagio transmito el coronavirus a las personas que me están rodeando. Entonces, estos endpoints son muy generales, son muy abiertos y justamente se diseñan así porque en ese momento de tener que responder con un producto nuevo y desarrollar esta vacuna para un patógeno que también es nuevo, es complejo, ¿ok? Entonces hay que dar esa libertad, esa flexibilidad. ¿Por qué? Si se dan cuenta, reducir cualquiera de estos endpoints, contagiarme, hacer enfermedad severa o transmitir la enfermedad en más del 50%, ya está ayudando enormemente a los sistemas de salud de cada país cuando están en una situación en la que recomiendan medidas profilácticas, recomiendan distanciamiento social, recomiendan higiene y nadie hace caso, y no hay tratamientos efectivos para poder sacar a un paciente de un cuadro, digamos, severo, o sea, moderado o severo ya en UCI. Entonces, aún así, va a ser difícil, o sea, por más que se hagan los esfuerzos en los ensayos clínicos y nos den valores de eficacia, es difícil que esa eficacia que sale en el ensayo clínico o sea una forma de predecir la efectividad de la vacuna en campo. La diferencia entre eficacia y efectividad es que eficacia es el valor, es la respuesta a este endpoint, ¿ok? Que se da en situaciones de ensayo clínico donde hay aleatorización y donde hay control de la mayoría de las covariables que podrían estar afectando o no. Mientras que la efectividad es esta respuesta al endpoint, pero en campo, sin aleatorización y en situación real. ¿Ok? Entonces, que una pueda predecir a la otra es complicado, pero para eso hay que escoger realmente bien los endpoints. Entonces, comenzó la carrera por diseñar la vacuna y había que escoger un target para diseñar esta vacuna. Entonces, el primer hito importante en esta pandemia fue justamente secuenciar el material genético de este virus. Habíamos dicho que era ARN, ¿ok? Este ARN tiene una secuencia de nucleótidos. Dentro de esa secuencia de nucleótidos justamente de eso se encargan los biólogos moleculares, los bioinformáticos, de predecir, de acuerdo a estudios comparativos con otras especies de coronavirus, como el que originó el SARS y el que originó el MERS, que son básicamente sus primos, dónde estaban los genes importantes, una vez que identifican los genes importantes, qué conformación tienen estas proteínas, cómo es la interacción con el receptor. Todos estos datos son importantísimos para poder escoger cuál va a ser el antígeno
más inmunogénico para diseñar mi vacuna. Entonces se llegó a la conclusión que la proteína S, siendo tan esencial, tan importante para la infección de este virus a la célula, era el target ideal para la mayoría de vacunas. Y es lo que van a encontrar en el mercado. Prácticamente la mayoría de vacunas que ahorita están aprobadas son en base a proteína S. Y hay diferentes partes de la proteína S, siendo el target más importante esta región de unión al receptor, que viene a ser la región RBD, que la ven aquí. Y tengan en mente este gráfico porque va a ser importante para entender las diferentes plataformas vacunales. Entonces, tenemos aquí los diferentes mecanismos de acción de las plataformas vacunales que se han creado para el coronavirus, ¿no? Entonces, eh, básicamente vamos a ver estas cuatro, esto lo voy a contar como si fuera uno. Las vacunas basadas en virus inactivado, ¿ok? Tecnología clásica, un enfoque directo, un enfoque, vamos a decirlo así, no muy creativo, pero es práctico. Y tiene sentido que hayan escogido esta opción para la primera vacuna, en este caso la empresa Sinopharm se reconoce como la primera empresa que comenzó a desarrollar una vacuna para el coronavirus y utilizó esta plataforma. Las vacunas de ARN mensajero, plataforma nueva, plataforma increíblemente potente. Si esto está funcionando muy bien, vamos a ver cómo se comporta en el tiempo. Yo creo que tiene el potencial para no solo combatir el coronavirus, sino hay una amplia gama de enfermedades que pueden que se les puede dar, digamos, más atención con este enfoque. Reduce costos, es increíble esta tecnología de ARN mensajero realmente, vamos a prestar la atención más adelante. Tenemos la tecnología de vectores virales, que en este caso la mayoría también son en adenovirus, y finalmente, como les decía, la proteína spike por sí misma, hecha pues nanopartículas con una matriz ayudante o agregados de proteínas, cuya función va a ser la misma, ¿no? Alertar al sistema inmunológico de esta proteína que es extraña, que es que debe entenderse como peligrosa para que se pueda formar una respuesta inmune de memoria frente a esta región particular del virus. Como les digo, todos los enfoques, excepto el primero de virus inactivados, se estaban basando en la proteína Spike. En el caso de virus inactivado, tenemos todo el universo inmunogénico del virus, ¿no? Sigamos. Como ya se han dado cuenta en realidad en esta semana, esto es noticia en desarrollo. Entonces, cada día aparecen más estudios, cada día aparece la carrera de las vacunas, es en tiempo real y siempre es útil conocer páginas que nos permitan traquear esta información. Yo he escogido para esta exposición el track de New York Times, por las imágenes más que nada, o sea, las imágenes son muy didácticas, espero que cumplan con su cometido de transmitir adecuadamente la información, y se pueden ver las vacunas que están llevando la delantera en la carrera. Entonces, el día de hoy vamos a hacer énfasis en la vacuna de Pfizer-BioNTech, que está basada en la tecnología de ARN mensajero, en la de Oxford-AstraZeneca, que está basada en la tecnología de vectores virales, y estas dos vacunas de Sinopharm, que las voy a tomar como si fuera una sola, porque es la misma empresa, y en el ensayo clínico que se está realizando aquí en Perú, se están probando ambas cepas. ¿Ok? Una cepa es Wuhan, otra cepa es de Beijing, y están en el mismo ensayo clínico porque a la empresa le interesa justamente ver que estas cepas, pues estas dos vacunas funcionen igual para poder producir en ambas empresas toda la cantidad de vacunas que necesitan para cubrir la demanda mundial. Entonces, vamos a la pregunta de la charla. Dice, vacunas que llegarán al Perú, ¿cuáles, cuántas y cuándo? Este es el portal del Estado peruano, ¿ok? Esta información, es hasta el momento, yo la he buscado ayer para actualizarla, no sé qué tanto lo actualicen, pero hasta el momento hemos hecho trato con 3 empresas. Tenemos 38 millones de dosis que deben de llegar de Sinopharm. El primer millón de dosis ya está aquí. El segundo millón de vacunas va a entrar a inicios de marzo. En el caso de AstraZeneca nos han prometido 14 millones que vamos a recibir a partir de junio del 2021. En el caso de Pfizer ya tenemos acordados 20 millones, de los cuales 250.000 y 300.000 van a venir en estos meses, ¿ok?
Y finalmente el mecanismo COVAX Facility también esto nos va a facilitar 13.2 millones de dosis de las mismas empresas Pfizer y AstraZeneca. Entonces, por eso nos estamos concentrando en estas tres marcas. Y seguimos. Tenemos aquí las vacunas de virus inactivado. En este caso, tenemos todo el universo de antígenos virales juntos, solamente la única diferencia aquí es que el virus está inactivado, algunas personas dicen muerto, ustedes saben que los virus no se consideran seres vivos per se, pero cuando uno está en estos temas de divulgación y tiene que tratar de llevar la idea a la gente, ok, yo creo que es una licencia poder decir sí, que el virus está muerto porque no nos va a infectar. Y en este cuadro que ven aquí se toman estas dos vacunas de Sinopharm, como les mencioné, la cepa de Beijing, que se llama la VIP-CoV, y la cepa de Wuhan, que tiene el nombre de New Crown Coronavirus. Aquí no le han puesto el nombre en este review, pero las vamos a tomar como una sola empresa, porque esas son las dos vacunas que se están aplicando en el ensayo clínico aquí en Perú. Entonces, ¿cómo funciona la vacuna de Sinopharm? Con esto digo con los gráficos de New York Times. Tenemos aquí el esquema del coronavirus. Lo que hicieron en Sinopharm fue, tanto en Beijing como en Wuhan, fue seleccionar cepas de coronavirus a partir de pacientes que estaban infectados. Cultivaron estas cepas de virus en el laboratorio utilizando una línea celular que se llama Verocells a base de riñón de mono verde, y se quedaron con la que crecía mejor en cada empresa, ¿no? Entonces, en este caso, el nombre que ven aquí es el nombre de la cepa, HB02, es el nombre de la cepa que creció mejor para los de Beijing y fue la que escogieron para hacer su vacuna. Entonces, ellos incuban esto en las células, hay un proceso de escalamiento en este cultivo, porque no es lo mismo hacerlo en una plaquita que hacerlo a nivel industrial, se usan bioreactores, y se inactiva este virus utilizando un químico llamado beta-propiolactona. Este químico de aquí lo que va a hacer es meterse al material genético del virus, unirse al ARN del virus y ya cuando sucede eso, el virus ya no puede replicarse. ¿Okay? Entonces decimos que el virus está inactivado. Como el virus está así, hay que colocarle un adyuvante para poder despertar la respuesta del sistema inmunológico. Y ese adyuvante es el adyuvante de toda la vida, el adyuvante más utilizado en las vacunas, que es el hidróxido de aluminio. ¿Ok? Entonces, hasta aquí nada nuevo, lo único nuevo es el virus. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza, bueno, llegan las vacunas, en este caso el ensayo clínico, bueno, ya se está aplicando al público, y se aplica, ¿no? En el músculo deltoide acá, en el hombro, ¿no? Y en este caso, lo que entra en la inyección, como ya les mencioné, es el coronavirus inactivado con el hidróxido de aluminio. Entonces, este hidróxido de aluminio, como adyuvante, va a llamar a la inflamación, va a llamar a las células dendríticas, que son justamente esos patrulleros que nosotros necesitamos para que identifiquen a estos antígenos virales. Lo que más nos interesan son las proteínas S, pero van a coger en realidad cualquiera de los antígenos virales. Y si son proteínas, pues se los van a presentar a las células T. Entonces ocurre este proceso de maduración de la célula dendrítica, maduración en la presentación de antígeno, va a viajar al ganglio linfático, como ven aquí en el esquema, y los que se acuerdan de su clase de inmunología, van a saber que la célula dendrítica tiene aquí un receptor que se llama MHC2, y las células T tienen su receptor llamado TCR, que van a conversar, eso se llama la señal 1, el reconocimiento de este antígeno viral ya procesado, donde la célula dendrítica básicamente le dice, mira, sabes que esto no es de aquí, esto es un antígeno exógeno, este antígeno lo tienes que reconocer porque es peligroso, y ahí viene la señal 2, la coestimulación, y necesito que te transformes en un linfocito TH1 porque esto es un virus. Entonces ahí viene la señal de citoquinas. Y esta célula T virgen que estaba en el ganglio, pues se transforma, se diferencia en la célula TH1 que necesitamos para iniciar justamente esta respuesta ya de memoria celular. Entonces, igual, pusieron la vacuna, mientras la dendrítica estaba viajando a contarle al linfocito T, la célula B podía estar patrullando tranquilamente y va a encontrar
este virus inactivado. Y recuerden que la célula B tiene un receptor que se llama el BCR que reconoce directamente a los antígenos, tiene la misma forma del anticuerpo que produce. Entonces, la célula B también procesa ese antígeno, lo presenta en su MSH2 y se va a encontrar con esta célula TH1 que ya estaba activada, que la dendrítica activó, van a conversar entre sí y este proceso se llama la instrucción TB. Entonces, aquí la célula T le va a informar a la célula B que tiene que producir más y mejores anticuerpos. Cuando la célula B encontró el coronavirus, comenzó a producir sus IgM, pero cuando encuentra este linfocito T activado y hay esta instrucción, pues va a cambiar de clase de los anticuerpos, va a mejorar la afinidad de estos anticuerpos y va a madurarlos para que cada vez sean mejores anticuerpos y puedan bloquear, puedan neutralizar de una mejor manera a este coronavirus inactivado. Entonces, es así como se van formando los elementos de la memoria inmunológica, porque después que se da este proceso, pues van a quedar células B de memoria, van a quedar células T de memoria, y para cuando nosotros nos expongamos con el coronavirus de verdad, pues vamos a tener anticuerpos neutralizantes circulando y células T de memoria listas para salir al encuentro de esta amenaza. Entonces, tenemos aquí los artículos que han presentado esta empresa de Sinopharm con su equipo de investigadores. Hay solo 2 artículos en el caso de VIP-Corbe, que es la cepa de Beijing, un artículo en el caso de la cepa de Wuhan, y lo malo es eso, lo malo es que la falta de confianza que hay sobre todo con las vacunas que vienen de China es que si bien ellos publican en revistas de prestigio, esto lo han publicado en Lancet, por ejemplo, demoran digamos, presentar su información. Entonces, si ellos apuraran un poco más el proceso, ahora que se está vacunando a las personas, yo creo que habría más tranquilidad al respecto. Estamos esperando el resultado del ensayo fase 3, porque ahorita el Sinopharm se encuentra en fase 3. Estamos esperando, lo más cercano es que se den los resultados de Emiratos Árabes. Acá, por evidentes razones, el ensayo tiene problemas, entonces es muy probable que se demoren un poco más estos resultados, pero no deben perderse, es muy importante tenerlos porque es nuestra población. Entonces, rápidamente analizando estos artículos, tenemos el PICOT de Sinopharm. El PICOT, para los que no están familiarizados, es una forma rápida de enterarnos de qué trata un ensayo clínico. Rápidamente colocamos cuál fue la población en la que se hizo el ensayo, cuál fue la intervención, cuál fue el control, ¿ok? Cuál fue el outcome que nosotros estamos buscando y el tiempo de seguimiento que duró el ensayo. Son formas básicas para poder comparar ensayos entre sí. Entonces, tenemos que, primer cambio, ensayos clínicos en pandemia, las fases, que nosotros sabemos que es fase 1, fase 2, fase 3, comienzan a fusionarse. ¿Por qué? Para ganar tiempo, para mayor conveniencia. Entonces, este artículo, por ejemplo, es una mezcla de fase 1, fase 2. Están evaluando seguridad y también están evaluando cuál es la mejor dosis. ¿Ok? Entonces, vamos a ver eso a lo largo de los artículos de estas vacunas. Por el contexto, la pandemia obliga a que los protocolos tengan que acortarse sin sacrificar, ojo, digamos, los principios éticos y sin sacrificar la seguridad del paciente, ¿ok? Siempre todo eso tiene que mantenerse en la medida de lo posible. Entonces, tenemos población china, ¿ok? Una población pequeña, 192 adultos, igual la fase 2, 144 adultos. Lo que hacían, cada ensayo ha sido contra placebo, ¿ok? Y lo que se está evaluando es la seguridad, la tolerabilidad, la inmunogenicidad. No se evaluó eficacia en ese momento, el primer ensayo no tenía en mente evaluar eficacia, seguro comenzó antes de estas recomendaciones de la OMS, entonces lo colocan también dentro de sus limitaciones. Comenzaron a haber reacciones adversas, cambios anormales en exámenes de laboratorio, efectos adversos 28 días después de la primera o de la segunda dosis, y siempre, ojo, protocolo de seguridad en ensayo clínico, cuando le colocan la intervención al paciente, la vacuna, lo observan durante 30 minutos, porque ese es el periodo donde suelen presentarse los efectos adversos serios agudos, ¿no? Un shock anafiláctico, algo por el estilo, se va a presentar en un lapso muy, muy corto de tiempo. Entonces, ¿qué le salió? Que esta vacuna se parece mucho a las vacunas clásicas, digamos, en que vamos a tener un poco de dolor en el sitio de inyección. Ese fue
el efecto adverso más resaltante de esta vacuna, hasta donde sabemos, lo que está publicado en el ensayo, 24% de individuos reportaron dolor en la zona de la inyección, un poco de hinchazón, un poco de comezón. El endurecimiento es cuando hay una pequeña calcificación ahí donde han puesto la inyección. Como pueden ver, 3% es bastante bajo. Y los efectos adversos sistémicos, tenemos fiebre, 4%, fatiga, 3%, y por ahí inapetencia, constipación, etc. Pero fue en realidad bastante bien tolerada. En el caso de la inmunogenicidad, pues les interesa justamente ver si hay presencia de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Títulos de anticuerpos, seroconversión. Entonces, eh, en este caso no hicieron para este estudio de ensayos de neutralización para anticuerpos específicos, pero hicieron algo muy, muy interesante que me gustaría compartir con ustedes. Ahí sí, creo que se adelantaron mucho a lo que podía venir, porque comenzaron a hacer ensayos de neutralización en diferentes cepas de coronavirus que ellos ya tenían en su territorio. O sea, imagínense que tenían como unas 7 cepas circulantes ya en China, y lo que hicieron fue sacarle el suero a 6 de sus pacientes que habían ya recibido la vacuna, o sea, anticuerpos generados después de haber sido vacunados, y comenzaron a enfrentar estos anticuerpos a las nuevas variantes, ¿ok? Para ver si tenían la capacidad de neutralizar estas variantes, de las cuales 4 de estas nuevas variantes ya tenían variantes, o sea, mutaciones en la proteína S. Entonces, aquí ven los gráficos que salían del estudio, podemos ver que hay un incremento en todos los casos, dijeron 100% de los vacunados tuvieron una respuesta humoral robusta, identificaron la mejor dosis también, que era 4 microgramos de vacuna, y este es el gráfico que les menciono cuando retaron estos sueros de las personas vacunadas frente a las variantes que ellos ya tenían en su país, ¿no? Entonces, estas 4 variantes que están marcadas aquí tienen mutaciones en la proteína S, y aún así tienen títulos de anticuerpos adecuados, no es que necesiten demasiado anticuerpo para que se neutralicen y así. Entonces, está muy, muy parecido digamos, a otras cepas que no tienen este problema. Entonces, esa es la gran ventaja de utilizar una vacuna que tenga el virus inactivado, el virus total. Si bien no, o sea, digamos, no tiene una respuesta inmunológica exagerada, ¿ok? A diferencia de otras plataformas vacunales, le da la oportunidad, ojo, le da la oportunidad al sistema inmune a formar la mayor cantidad de anticuerpos que pueda, porque le está dando a todo el bicho, ¿ok? Entonces, eso es importante, porque cuando el coronavirus muta, pues de repente el anticuerpo neutralizante que le hacía perfecto ya no le hace, pero por ahí hay otro que todavía le puede dar. Entonces, esa oportunidad, esa ventaja, digamos, que le estamos dando a nuestro cuerpo, se la damos al momento de darle todo el coronavirus inactivado. Entonces, algunas limitaciones de este ensayo, que no hay data en niños y adolescentes, todavía no sabemos qué se va a hacer. Próximamente Sinopharm está planteando hacer un ensayo fase 1 en niños. Como fue la primera vacuna, de eficacia no fue uno de los outcomes así duros, y no hay resultados todavía de la fase 3, ¿no? Como les decía, se espera la fase o sea, los resultados de Emiratos Árabes, pero bueno, acá ya está aprobada en Perú, ustedes pueden ver la lista de países en los que ya está aprobada esta vacuna, y nosotros somos uno de ellos. Entonces, hasta aquí terminamos con las vacunas de virus inactivados. Vamos con las vacunas de ARN mensajero. Como les decía, los dos grandes exponentes de esta nueva tecnología es Pfizer y Moderna. Entonces, vamos a explicar cómo se generan este tipo de vacunas, pero vamos a recordar antes cuáles son las diferencias entre ADN y ARN. ¿Ok? Los virus pueden tener también ADN, ojo, pero en este caso el coronavirus es un virus de ARN. Diferencia principal, ADN doble cadena, ARN cadena simple. Y eso, como material genético, nos da características en el ADN que lo hace muy robusto. O sea, si ustedes abren un libro de biología molecular de hace 25 años, la indicación va a ser, por favor, no manipules tu ADN mucho, no lo calientes, siempre utilízalo en hielo, porque se pensaba que era frágil y se podía degradar fácilmente. Pero no, el ADN a lo largo de los años, con el avance de las técnicas de biología molecular, ha demostrado
ser una molécula muy robusta. Como dice aquí el meme, dice sobrevive 700.000 años en un caballo congelado, y sí, hay análisis de ADN antiguos, se han podido secuenciar muestras muy, muy, muy antiguas del origen de la humanidad, y así armar árboles filogenéticos de la migración humana, y para que vean lo fuerte que es esta molécula y lo estable que es a temperatura ambiente. Mientras que el ARN, para los que trabajamos en laboratorio, sabemos que esta molécula es lábil por antonomasia, es una cosa que si uno lo coge, lo manipula mucho tiempo, se degrada, si uno lo vortexea, se degrada, si uno lo expone a la luz del sol, se degrada, y si lo congelas y lo descongelas, pues también se degrada. Entonces, cuando las personas comienzan a mencionar este tema de o sea, esta vacuna de ARN me va a cambiar mis genes, me va a hacer mutante, me va a hacer transgénico, es bueno, digamos, comenzar por los conceptos básicos para tratar de desterrar estos miedos. Y sí, las personas no tienen por qué saber estos temas profundos de biología, en este caso biología molecular, pero para eso estamos nosotros, profesionales de la salud, para poder justamente contar esta historia. Entonces, ¿cómo funciona la vacuna, en este caso de Pfizer-BioNTech? Tenemos aquí el coronavirus, tenemos el ARN del coronavirus, y por supuesto tenemos la secuencia del ARN del coronavirus. Entonces, al tener la secuencia y al tener también a los primos, nosotros sabemos qué parte de ese ARN del coronavirus codifica para la proteína Spike. ¿Ok? La proteína de la púa, esta proteína roja. En el gráfico ven este pedacito chiquito rojo, es el que va a codificar para esta proteína. ¿Ok? Entonces, es muy fácil ahora con las técnicas modernas sintetizar nucleótidos en laboratorio. También es relativamente barato, entonces uno puede construir el fragmento que uno desee, y a esto se le suma la tecnología de las nanopartículas lipídicas. Entonces se juntaron dos super inventos, super adelantos tecnológicos de esta era, que es los adelantos en bioinformática y biología molecular, y los adelantos de ingeniería que permiten poder darle estabilidad a este ARN, bueno, estabilidad, y colocarlo en un envoltorio de partículas de nanopartículas lipídicas que nos permitan colocarlo en una vacuna. Sin embargo, como les dice aquí este pensamiento, el ARN sigue siendo una molécula bastante delicada, bastante lábil. Entonces, ese es el por qué la vacuna de Pfizer-BioNTech necesita ser almacenada a menos 70 grados centígrados. Y de hecho que hay todo un protocolo para colocarla a una temperatura ambiente y aplicarla, pero se tiene que aplicar rápido, tiene que aplicarse en condiciones. Entonces, si se pierden esas condiciones, pues las dosis ya no sirven. Entonces, es todo un reto de infraestructura poder llevar estas vacunas, por ejemplo, al interior del país, ¿no? Entonces, eso es un tema de que vamos a tener que solucionar. Sin embargo, como les dejo este pensamiento al otro lado, eh, si transportarlo es caro, sí, es cierto, pero como plataforma es muy versátil, es increíblemente versátil. O sea, el horizonte de posibilidades que se puede tener con este tipo de vacunas de ARN van a tener infinidad de usos en diferentes campos de la medicina. O sea, prepárense que de aquí a 10 años todos vamos a estar hablando de vacunas de ARN para muchas cosas. Y en el caso de que el COVID-19 retruque, contraataque con nuevas variantes, esta va a ser la manera más sencilla de identificar esa variante nueva, colocarla en una vacuna de ARN y pues contraatacar. Entonces, ¿cómo funciona? Igual, es una inyección aquí en el músculo deltoide, y estas partículas de nanolípidos lo que van a hacer es fusionarse, como pueden ver, con la membrana de la célula, y lo que van a lograr es que este ARN mensajero llegue al citoplasma. Entonces, como este ARN contiene la proteína, las instrucciones para hacer la proteína Spike, se le da toditito las condiciones para que se parezca al ARN mensajero que normalmente nosotros tenemos aquí en el citosol, ¿no? Entonces, inmediatamente va a llegar un ribosoma y lo va a traducir en una proteína de espiga. Entonces, como la proteína Spike o espiga es trimérica, pues 3 pedacitos de proteína espiga van a ser una espiga funcional, y esta espiga se va a expresar en la membrana de la célula vacunada. De igual manera, la célula también
va a encontrar fragmentos, por ejemplo, estos antígenos, va a procesar sus antígenos y igual los va a presentar en MHC1. Entonces, vamos a tener aquí antígenos presentados y a la proteína S en la membrana de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar después? Bueno, si esta célula muere, por ejemplo, va a exponer todos estos antígenos, incluyendo los antígenos de la proteína S, el fragmento, y va a llegar a la célula dendrítica, y ya hemos hecho este recorrido, sabemos que la dendrítica va a activar al linfocito T, lo va a convertir en un TH1, ese TH1 va a realizar la instrucción TB, y bueno, este linfocito B también tiene la capacidad de ver a la célula vacunada, y como resultado vamos a tener más y mejores anticuerpos, además de células del sistema inmune adaptativo de memoria. ¿Ok? Entonces, adicionalmente, como si se acuerdan que tenemos aquí que la célula infectada está expresando los antígenos de la proteína S en MHC1, va a pasar algo muy, muy interesante. La dendrítica también, o sea, se va a dar cuenta de ese detalle y le va a presentar, va a hacer una presentación cruzada y le va a presentar a la célula T virgen el antígeno, pero en MHC1. Y esa es la señal, o sea, además de señal 2 y señal 3, para que este linfocito T se convierta en un linfocito T citotóxico. Entonces, todas las células que estén infectadas, cuando este linfocito T citotóxico llegue al sitio de la vacunación y reconozca este antígeno viral presentado en MHC1 en la célula infectada y lo reconozca con su TCR, esa es la sentencia para la célula vacunada. Entonces, hay mucha gente que tiene miedo de que se le vaya a quedar la molécula de ARN o que su célula modificada vaya a quedarse dentro de sus cuerpos, pero la biología del sistema inmune adaptativo nos dice que este linfocito T citotóxico no va a descansar hasta matar hasta la última célula que tenga este ARN mensajero y que tenga estas proteínas S expresadas en membrana. Entonces el ARN por sí mismo se va a degradar, no va a durar para siempre, yo creo que la vida de útil son unas cuantas horas, pero es suficiente como para que estas células vacunadas expresen estas proteínas y estas células que tienen este cambio sean luego eliminadas por el linfocito T citotóxico. Y es una ventaja tremenda porque vamos a tener células TCD8 de memoria también. Entonces, vamos a ver el artículo de la vacuna de Pfizer. Entonces, el nombre técnico, BNT162B2. Y vamos a ver el último reporte que sacaron una fase 3, un ensayo muy, muy grande, que prácticamente 43.000 personas, y lo interesante es esto, que tenemos poblaciones de Sudamérica, tenemos 15% de población argentina, 6% de población brasilera, y se los digo como docente también del Centro de Genética y Biología Molecular, para nosotros es muy, muy importante conocer los resultados de seguridad y de eficacia en poblaciones sudamericanas, porque nosotros como nativos americanos nos parecemos, tenemos un background genético propio y los resultados, digamos, y además de ese background genético propio, tenemos variantes de coronavirus propios que están circulando en nuestros territorios. Entonces, el cómo se comportan estas vacunas en estos territorios hermanos nos ayudan a nosotros a tomar mejores decisiones, ¿ok? Entonces siempre es bueno chequear los resultados de los ensayos clínicos que se hayan realizado en nuestros países vecinos y por supuesto en nuestro país también. Entonces, la intervención, tenemos aquí la vacuna de ARN mensajero en 2 dosis, 0,21 días, y bueno, el grupo control recibió placebo. El outcome viene a ser justamente seguridad y eficacia de la vacuna, y eficacia es contra contagio, ¿no? COVID-19 confirmado por laboratorio. Para este estudio se hizo un seguimiento de entre 2 meses, 14 semanas, y así va variando un poco la data, porque lo que suelen hacer en estos estudios es recolectar toda la data de sus estudios anteriores y ajustarlo, ¿no? Colocar, digamos, armar sus grupos y darnos el outcome que ellos están proponiendo. Entonces, seguridad. ¿Qué nos salió en la seguridad de la vacuna de Pfizer? A ver, los que puedan vacunarse con Pfizer. Dice, el dolor en el sitio de inyección, 71% de las personas del grupo de vacunación manifestó que les dolía realmente el brazo. No es un efecto adverso grave, pero la molestia en proporción es mayor, por ejemplo, a la reportada de Sinopharm. También reportaron hinchazón, enrojecimiento. Los efectos sistémicos, los efectos adversos sistémicos
van dolor de cabeza, 59% reportó dolor de cabeza, 59% reportó fatiga, 37% reportó dolor muscular, dolor de articulaciones, 22%. Entonces, ¿cuál es la recomendación con Pfizer? Si te vas a poner esa vacuna, bueno, asegúrate que no vas a hacer actividad física intensa después, porque lo más probable es que te sientas cansado, que te sientas adolorido y desees guardar un rato de reposo en cama. No es inutilizante, no es insoportable, pero sí es molestoso. Entonces, dentro de los efectos adversos serios, del número, ¿no?, de pacientes que han utilizado para este estudio, encontraron solo 4, o sea, es algo realmente, realmente muy buena señal. Estamos hablando de 21.000 personas, casi solamente 4 efectos adversos serios. Una lesión de hombro relacionada a la vacuna, linfadenopatía axilar, arritmia y una parestesia de la pierna, eh, que, que bueno, se reportan siempre en el ensayo, y también ocurrieron muertes, pero ninguna relacionada al estudio, ¿no? Eran causas ajenas a la vacuna. Dentro de la eficacia, tenemos aquí que la eficacia de esta vacuna está confirmada, o sea, uno de los endpoints fue eficacia confirmada al menos 7 días después de la segunda dosis, ¿ok? Y este outcome, o sea, significa que termino de ponerme las 2 dosis y una semana después tengo un 95% de eficacia para no enfermarme de coronavirus si jamás he tenido la infección antes, ¿ok? El segundo endpoint fue justamente eficacia de los participantes que pudieron o no pudieron tener anteriormente la infección de COVID, y la eficacia igual es bastante alta, 94.6. Acuérdense lo que hemos conversado antes, que para la OMS alrededor del 50% ya es maravilloso. O sea, tener 95% de eficacia en una vacuna que ha sido hecha así en menos de un año es increíble, y es algo que en realidad no se había visto antes, y es un muy buen indicador para esta tecnología de ARN mensajero, ¿ok? Y bueno, la eficacia, la protección contra COVID-19 severo está en un 75%, lo que también es bastante positivo. Acuérdense del límite del 50% que planteaba la OMS. Con esto ya estamos descongestionando los sistemas de salud. Y la pregunta del millón, ¿no? Y si me pongo solo una dosis, que es lo que están planteando muchos países por un tema de economizar dosis, te dice que el intervalo entre dosis, o sea, durante el intervalo entre la primera y la segunda dosis, la eficacia es del 52%. Entonces, si nos guiamos al criterio de OMS, ya es suficientemente bueno. Entonces, por eso se está considerando digamos, esta alternativa de solo aplicar una dosis, pero siempre la recomendación va a ser completar el esquema de vacunación y obtener la máxima protección, ¿no? La primera semana después de la segunda dosis la eficacia es de 91, y después de la primera semana tenemos 95%. Este es el gráfico bueno, la tabla que presentan en el artículo. Aquí se ve el cálculo de la eficacia. Si desean, al final podemos calcular la eficacia, no hay problema, pero ahí están los dos resultados. Y dentro de las limitaciones tenemos que el seguimiento de 2 meses no es suficiente para detectar algunos efectos adversos raros o menos frecuentes, pero aquí viene una consideración ética bastante interesante, recuerden que esto es un ensayo que tiene vacuna versus placebo. Entonces, yo no puedo seguir al grupo de vacunación 2 años como yo quisiera, porque eso me obliga a romper, o sea, no puedo dejar, mejor dicho, al grupo placebo sin vacuna. O sea, si yo ya estoy probando que esta vacuna es eficaz y que es segura, no es correcto, no es justo y no es ético dejar a estas personas sin protección. Entonces, por eso hay que ofrecerles la vacuna a los del grupo placebo y hacer el análisis de seguridad ya como observacional, ¿no? Como una fase 4, y ver qué más está presentando. Pfizer está planteando hacer ensayos en mujeres embarazadas, en niños menores de 12 años, en pacientes inmunocomprometidos, y ya está realizando un ensayo con adolescentes entre 2 y 15 años. Y bueno, su problema, su dolor de cabeza es justamente eso de tener que transportar las dosis a menos 70 grados centígrados. Entonces, ahí los ingenieros están metiendo cabeza a ver cómo pueden hacer para proteger mejor a esta estructura del ARN mensajero, y sin que eso signifique efectos adversos para nosotros, ¿no? Entonces ahí es una gran pregunta de investigación. Seguro que van a salir con una solución dentro de poco. Entonces, luego tenemos aquí las vacunas de vector viral. En este caso,
Es un caso un poquito más complejo de explicar y es por eso que, bueno, estas son las empresas, ¿no? CanSino, Gamaleya, que es la vacuna rusa, Johnson Johnson y AstraZeneca son las que tienen esta tecnología basada en adenovirus. Y como les digo que es un poquito más compleja, les he preparado un video, que es el video que sale en la misma página de AstraZeneca, para que puedan mirar de forma animada cómo es que funcionan estas vacunas y aterrizar muchos de los conceptos que ya he venido explicando con esta animación. Me confirman si se puede ver. A ver, no creo que tengo que salir de la pantalla. Ahí está. ¿Se escucha? ¿Se ve bien? Chicos. SARS-CoV. Sí, doctora, sí se escucha. Ya, perfecto. He apagado mi cámara para no distraerlos. Los dejo con el video. SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19, has distinct club-like spike proteins protruding from its surface. These spikes latch onto cells in the body by binding to receptors on the surface. Once attached, the virus fuses with the cell, and the viral genetic material passes into the cell, where it is copied, producing more viral particles and causing more infection. Scientific research is underway to combat COVID-19 in different ways. Firstly, medicines that may treat the infection by stopping the virus from replicating, by suppressing the body's overactive immune response, or protecting it from serious complications such as organ failure. Secondly, novel coronavirus neutralizing antibodies that can bind to the virus and stop it from entering cells as a possible treatment to prevent or lessen the impact of COVID-19 disease. Lastly, a vaccine as a preventative approach. There are multiple approaches to vaccine development to prime the body's immune response to COVID-19. Using weakened viruses or viral proteins, or creating viral vectors with specific viral genetic code. Or using specific viral genetic code, either DNA or RNA directly. Viral vectors are engineered to prevent them from being able to replicate and cause disease, but can carry specific genetic material to deliver inside a cell. The vaccine is introduced into the body through injection. Encompassing the genetic material of the SARS-CoV-2 spike protein, the viral vector binds to the cell surface and fuses with the cell. Inside the cell, the genetic material is processed to form the spike protein, which is expelled out of the cell and into the body. B-cell and T-cell lymphocytes recognize the spike protein as foreign and start to multiply to form an army of identical B-cells and T-cells. B-cells release antibodies into the circulation to bind to the virus and neutralize it. T-cells help activate B-cells or eliminate infected cells. Both B-cells and T-cells form memory cells that are ready for when the body is exposed to the virus at a later stage. Upon exposure to the live SARS-CoV-2 virus, the immune response is primed to neutralize the virus and reduce the impact of disease. Listo. ¿Qué tal? Espero que les haya gustado. Uy, quiero pasar a la siguiente. Ahí está. Entonces, como hemos mostrado en el video, como les digo, es el video original que aparece en la página de AstraZeneca. Gracias, Miriam. Y bueno,
como les digo, es lindo porque con eso podemos enlazar todo lo que todo lo que han escuchado en la última, bueno, en los últimos 40 minutos, espero. No sé cuánto tiempo estoy ahorita exponiendo. Pero bueno, vamos a repasar rapidito cómo funciona la vacuna de adenovirus. Y el mecanismo es el siguiente. Partimos como siempre del coronavirus, tenemos aquí el material genético, el ARN, y acá hay todo un trabajo de ingeniería genética. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El adenovirus va a ser una suerte de caballo de Troya, ¿ok? Este virus causa resfriados, los adenovirus per se son virus de ADN, ¿ok? Y en medio de todo, gracias Tesia, en medio de todo de esta cadena de ADN que tiene el adenovirus, es posible conocer su secuencia, eso lo conocemos, es posible editar esa secuencia e introducir el pedazo de información de la proteína Spike, pero ya no lo metemos como ARN, lo metemos como ADN, o sea, es posible hacer esa traducción, ustedes recuerdan las clases de código genético, es posible pues pasar de la información de ARN a la información de ADN y viceversa. Entonces, esa información se construye en una molécula de ADN y se inserta dentro de este vector de adenovirus. Ahora, este adenovirus viene de chimpancé para que nuestro cuerpo jamás lo haya visto antes, ¿ok? Va a entrar a la célula, pero está editado, está diseñado específicamente para no replicarse. Así que si entra uno, pues ese uno se queda, no va a producir dos o cuatro o más. Entonces, aquí los dejo con este pensamiento, dice el ADN es robusto y está protegido por las proteínas virales. Entonces, esta vacuna tiene la enorme ventaja técnica de mantenerse a 2,8 grados centígrados en cualquier refrigerador y puede estar 6 meses y no pasa nada. Entonces, tener este tipo de vacunas para un país como el nuestro es altamente beneficioso. ¿Ok? Entonces, igualito, ustedes ya vieron, se coloca en la vacuna, se inyecta y estos adenovirus van a llegar, uy, voy a poner un puntero. Perdón, ¿dónde está? Ah, acá está el puntero. Listo. Entonces, este adenovirus va a ingresar a la célula, ingresa, ahí como menciona el gráfico, ingresa como una burbujita, ¿no? Como un endosoma, llega al núcleo y va a verter su contenido, este ADN, lo va a introducir en el núcleo, y aquí se van a dar los procesos del dogma de la biología celular. Este ADN eh, va a ser transcrito en un ARN mensajero, la propia célula va a hacer todo eso, y este ARN mensajero madura, sale del núcleo, llega al citoplasma, y aquí lo tenemos, sale del núcleo, llega al citoplasma, y es traducido por los ribosomas en la proteína Spike. Entonces necesitamos 3 subunidades de esta proteína Spike, tenemos la proteína Spike lista para ser expresada, digamos, en la membrana de la célula. Como menciona el video, también la liberan al medio, ¿ok? Y al tener estos antígenos, pues la célula normalmente coloca sus antígenos propios. Este es un antígeno que hemos insertado en la célula, pero bueno, lo va a procesar y lo va a expresar aquí en MHC1. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar después? Bueno, como ya vieron también en el video, tenemos la acción de las células dendríticas, van a reconocer estas proteínas Spike que están en el medio, van a alertar a los linfocitos T, en este caso van a diferenciarse en linfocitos T cooperadores, probablemente TH1. Tenemos las células B, que ustedes vieron también, cómo reconocían directamente a las proteínas Spike, y también pueden reconocer directamente a la célula vacunada. Y cuando ocurre la interacción TB entre este linfocito T activado y esta célula B, pues vamos a producir mejores anticuerpos y con la clase correcta. Y como pueden apreciar también, el hecho de que la célula infectada, que ojo, que le hemos colocado ADN en el núcleo, eso le pone los pelos de punta a mucha gente, ¿no? Dice, uy, pero sí, el ADN está entrando en el núcleo, me voy a volver transgénico, me voy a volver una quimera. Entonces, nuevamente, recordemos, tranquilicemos, recordemos el mecanismo de funcionamiento del sistema inmune adaptativo. Si esta célula está infectada y tiene este ADN este ADN viral dentro de su núcleo y está expresando proteínas virales, pues la célula T citotóxica la va a ver y la va a matar. ¿Ok? Entonces, podemos esperar que en el transcurso de las horas y de los días
no quede ni una sola de estas células vacunadas, pero sí quede la memoria inmunológica, sí queden las células C, las células B de memoria y queden los anticuerpos neutralizantes dando vueltas por nuestro torrente sanguíneo. Así que este es el artículo más reciente del estudio con este vector viral ChAdOx. En realidad este estudio es bastante curioso, ha tenido idas y venidas en su diseño, hay cosas que se han descubierto así por error, misma serendipia, entonces eh, es un poco complicado leerlos cuando he estado revisándolos, es un poco complicado entender qué es lo que ellos quieren hacer. Me he basado en este último estudio con su pregunta Picot, ¿no? Y bueno, este es un análisis interino que han hecho agrupando los datos de los ensayos anteriores, porque ellos lo que están haciendo es un ensayo fase 1, fase 2, fase 3, han combinado todo eso, es como haberle hecho un seguimiento a todo su cohorte de pacientes, y tenían aquí su población para este análisis, son 11.600 personas del Reino Unido y curiosamente de Brasil. Ojo, ya les expliqué por qué es bueno revisar las datas de estos ensayos de países vecinos, y todos son mayores de 18 años. AstraZeneca se caracteriza porque hizo mucho énfasis en el paper anterior de cómo funciona esta vacuna en población de adulto mayor, gente que tiene más de 70 años, por ejemplo. Entonces, y tuvo resultados muy favorables. Por eso que esta vacuna, o sea, si tuvieran que escoger, si tuvieran las 3 vacunas para escoger, pueden recomendarle esta a su abuelito, por ejemplo. Entonces, tenemos aquí la intervención, la mitad recibe la vacuna ChAdOx y el otro grupo, esto es bien curioso, se supone que son 2 dosis de la vacuna, entonces un grupo recibe 2 dosis de la vacuna a esta concentración, 5 por 10 a la 10 partículas virales, y otro grupo recibe en la primera dosis la mitad, imagínense 2.5 por 10 a la 10 partículas virales, en la primera dosis, y en la segunda recibe la dosis completa. Y los resultados de eficacia varían, ahí lo vamos a ver. El grupo control, este ensayo no es contra placebo, este ensayo es contra la vacuna de meningococo. Dicen, ¿y por qué le meten otra vacuna, no? Y es simplemente para facilitar el cegamiento, porque, porque pasa en los ensayos que son contra placebo, pues la gente, o sea, los voluntarios hablan entre sí, es como que, oye, ¿cómo te sentiste? Y mientras uno dice, sí, pucha, estuve todo el día tirado en la cama, me dolía el brazo, estuve con fiebre, el otro dice, oye, pero a mí no me pasó nada. Entonces, es por eso que utilizan otra vacuna que va a generar síntomas parecidos para poder facilitar el enmascaramiento. En el caso del objetivo, perdón, del outcome, tenemos aquí la eficacia, va a ser medida como el número de los casos sintomáticos confirmados del COVID-19, y la seguridad está medida como la ocurrencia de los efectos adversos serios. ¿Okay? El tiempo de seguimiento para este estudio interino ha sido de 3.4 meses. ¿Ok? Son resultados preliminares, esto es noticia en desarrollo, no se sorprenden que salga otra vez otro estudio y así van actualizando sobre la marcha cómo les va yendo a las vacunas. Entonces, tenemos aquí datos de seguridad, los efectos adversos se están evaluando así combinados, como les digo, de los ensayos anteriores, se usaron los datos de seguridad de 74.000 personas y así van variando, considerando, tienen un grupo que solo tiene la primera dosis, tienen un grupo que tiene la primera y la segunda dosis y ven justamente temas de seguridad. Detectaron 84 efectos adversos severos en el grupo de la vacuna ChAdOx, pero de todos esos, miren la cantidad de personas, ¿no? De todos esos, solo uno estuvo posiblemente relacionado a la vacuna de adenovirus. Y por lo tanto, podríamos decir que el ChAdOx, o sea, esta vacuna tiene un perfil de seguridad aceptable de acuerdo con este análisis interino. Les pondría los gráficos de seguridad, pero en verdad estaban muy grandes, pero es básicamente eso, ¿no? Y los efectos adversos son muy parecidos a la vacuna de Sinopharm, igual cansancio, dolor en la zona de inyección y así. Las de ARN mensajero siguen ganando en efectos adversos, digamos, en incomodidad al momento de colocarnos la dosis. En el tema de eficacia, aquí viene el tema curioso. Dice, los participantes que recibieron las 2 dosis estándar, o sea, las 2 dosis que tenían la misma cantidad de adenovirus, tuvieron una eficacia de 62.1. Y los participantes que recibieron primero la dosis que era a la mitad
y luego la dosis normal tuvieron una eficacia del 90%. Entonces, esto puede condicionar, digamos, el esquema de vacunación, ¿no? Todavía lo que nos dice AstraZeneca es que la eficacia total de su vacuna, considerando estos dos outcomes, va a ser de 70.4%, pero si por supuesto modificamos este esquema de vacunación, podemos alcanzar el 90%, ¿no? Y es ahí donde vienen los cuestionamientos de AstraZeneca de por qué la mitad de la dosis, cómo te diste cuenta, fue un error. Entonces, esto por ahí tiene datos curiosos. Todos los casos severos de COVID-19 a 21 días de la primera dosis fueron en el grupo control, entonces tenemos que nuestra eficacia de esta vacuna protege contra casos severos de coronavirus. Acá he puesto ese outcome. Pueden ver que en el grupo de la vacuna, que es este ChAdOx, no hay casos severos de COVID-19. Hay 2 eventos de hospitalización, pero que se salieron del rango de seguimiento. Perdón, bueno, dice aquí un caso el primer día de la vacunación y otro caso 10 días después de la primera dosis, pero bueno, puede ser por un tema también de efectos adversos y así. El outcome importante que le interesa pues a un país en una política de salud pública es justamente proteger a su sistema de salud frente a una avalancha de casos severos de COVID-19. Cuadro resumen, comparación entre las vacunas. Tenemos la vacuna de Sinopharm, de AstraZeneca y de Pfizer, las tecnologías, virus inactivado, virus de vector viral y ARN, todas necesitan 2 dosis. La eficacia aquí variable, como les digo, 70% es lo que dice el presidente de Sinopharm. Todavía no vemos el paper, ¿ok? Pero vamos a esperar ese análisis con fe, vamos a esperar ese análisis interino. Ojalá que todo salga. En el caso de Oxford AstraZeneca tenemos estos 2 casos, 62 o 90, dependiendo de cómo uses las dosis. Y de Pfizer, sí, la reina, 95% de eficacia. En el caso de seguridad, como les digo, todas hasta el momento son seguras. ¿Okay? En el caso de Sinopharm nos falta el análisis interino, pero al menos en la experiencia que tenemos aquí con el ensayo de Sinopharm no han habido efectos adversos severos, así que yo creo que eso nos da bastante tranquilidad. En el caso de almacenamiento, las 2 primeras son muy fáciles de transportar y de aplicar. La de Pfizer sí es dramáticamente difícil poder hacer la distribución de esta vacuna en la geografía de nuestro país. Y el costo, bueno, tenemos $20 para la de Pfizer por dosis, $4 para la de Oxford AstraZeneca, y de Sinopharm no me atrevo a colocar el precio porque hay que sincerar muchas cosas de cómo se han dado las negociaciones en nuestro país. Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? A ver, Maffer, Vanessa, Viviana, ¿cómo vamos de Doctora, tiempo? ¿Cuánto tengo? a las 9:45 se cumple 1 hora y media, así que estamos ahorita a las 9:22. Ya, perfecto, me da el tiempo justo para aterrizar las diapositivas que ustedes necesitan para responder correctamente el pasito. Atentos. Esta imagen nada más es para mostrarles cómo cambia las fases de un ensayo clínico normal, o sea, cuando no hay pandemia y cuando sí hay pandemia. El proceso de desarrollo de una vacuna en un ensayo clínico normal es un proceso que demora pues 10 años, depende del financiamiento, del interés, depende de poder conseguir el número de pacientes. Y el hecho de que hayamos podido lograr avanzar estos ensayos fase 3 en un año es porque se contaba con todas las variables necesarias para poder realizar esos ensayos. Había plata, había interés, habían pacientes, todo se prestó para que pudieran diferentes empresas completar sus resultados. Y algo muy interesante que se hace es justamente esto, ¿no? Fusionar las fases, fase 1 con fase 2, fase 2 con fase 3, se prueba la seguridad con la dosis, luego se prueba la seguridad con la eficacia, y mientras están avanzando los ensayos clínicos, en paralelo se están construyendo las plantas de producción para producir la vacuna, porque imagínense la cantidad tremenda de dosis, que los millones de dosis que hay que producir. Y es por eso que esta tarea tiene que cubrir a todo el planeta. Entonces, esta tarea es titánica, una empresa es imposible que lo haga sola, y es por eso que vemos en las noticias que Pfizer no está cumpliendo con las entregas, AstraZeneca no está cumpliendo con las entregas. Entonces, es bien complicado. Entonces, es todo un reto de ingeniería también y de manufactura. Así que es realmente, a mi parecer, es lo mejor de la humanidad puesto a disposición de todos nosotros, y hay que valorarlo. Entonces, prueba de esto es justamente en el tracker del New York Times. Tenemos aquí los diferentes
las diferentes situaciones que se han presentado en los estudios clínicos. Tenemos los estudios preclínicos, los estudios de seguridad de fase 1, las fases combinadas, que es lo que les estoy mencionando, los ensayos fase 2 expandidos, que es cuando estoy llevando mi ensayo de fase 2 y luego divido grupos para probar la vacuna de repente en adultos mayores, como es AstraZeneca, o en niños. En el caso de las fase 3 en eficacia, pues son los famosos ensayos multicéntricos, de los cuales también tenemos en el Perú. Las aprobaciones de emergencia o limitadas, cuando un país no espera que haya, que se termine el ensayo de fase 3 y dice, ¿sabes qué? Yo te apruebo la vacuna, pónsela a mi población porque necesito paliar esta situación. Y bueno, la aprobación de las agencias reguladoras, y por supuesto también cuando pues no funciona, el equipo de investigación es sincero y detiene el ensayo. Entonces, eso nos lleva aquí a la respuesta de su pasito corto. Tenemos ética en la investigación clínica, ¿no? Todos creo que hemos visto las noticias, estamos conscientes del escándalo de VacunaGate, y es importante recalcar que este tipo de problemas, este tipo de situaciones se han dado a lo largo de la historia reciente de la investigación, y muchas veces gracias a estos grandes escándalos y estas grandes decepciones que tenemos de nuestros profesionales, nacen justamente las mejores enmiendas y las mejoras en los protocolos que nos permiten cada vez hacer una mejor investigación clínica. Entonces, se recuerdan su clase de historia, tenemos aquí los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, y gracias a estos horrores que se expusieron en el juicio de Nuremberg, los experimentos en humanos, se crea el código de Nuremberg, donde podíamos hablar de consentimiento informado, de participación voluntaria, de minimización del riesgo, de consideración por la vida humana. Tenemos también la seguridad y la eficacia en los ensayos clínicos. El caso de la talidomida, de este fármaco teratogénico que produjo tantas malformaciones en 1962, no existía una norma para que le permitiera a la FDA decir que un fármaco tiene y está obligado a probar seguridad y eficacia por medio de un ensayo clínico. Entonces, allí la norma se puso realmente estricta, y es por eso que nos encontramos haciendo ensayos clínicos hoy en día y no experimentando con las personas o vendiéndoles curas milagrosas, ¿ok? Luego tenemos la Declaración de Helsinki en Finlandia, en 1964, que es recogida como parte de las normas de la Asociación Médica Mundial, los principios de autonomía, de justicia y de beneficencia. Entonces estamos hablando de autonomía cuando el paciente es voluntario, cuando el paciente en un acto voluntario continúa con el estudio y está de acuerdo con lo que está pasando. Sin embargo, este principio de autonomía se puso en juego con un escándalo, un terremoto que pasó en Estados Unidos, que es el escándalo de Tuskegee, un estudio sobre la sífilis, donde se le negó el tratamiento a una cohorte de hombres afroamericanos que estaban enfermos de sífilis, cuando, o sea, las cohortes son algo que demoran mucho para seguir y son bastante costosas de mantener y muy informativas, pero en este caso ya había un tratamiento para la sífilis y no se paró el ensayo y no se le dio la medicación a estas personas, y se les ocasionó grandes daños a su salud. Entonces, allí nacen los principios éticos de la investigación que engloban, en este caso, al principio de autonomía. Por encima de la autonomía encontramos el respeto, ¿ok? Entonces, en este respeto no se le oculta información al paciente. Entonces, aquí tienen ilustrados los 3 principios éticos básicos. Luego van a venir más normas, como las normas, las pautas éticas SIOMS, por ejemplo, de la OMS, que son más, es todo un documento, pero me basta con que ustedes se vayan de esta exposición pensando en estos 3 principios éticos que deberían guiar el accionar de todo profesional de la salud. Entonces, tenemos el respeto que se aplica cuando en el momento de hacer un ensayo clínico o una intervención, le hago el proceso de consentimiento informado al paciente. Es un proceso, una conversación donde el paciente tiene derecho a preguntar, a exponer sus miedos, a justamente enterarse con libertad y con, sobre todo con autonomía, con voluntad, de qué trata la investigación en la que va a participar, y firmar, realmente involucrarse en el proyecto porque sale de él. En el caso del principio de beneficencia, siempre uno tiene que hacer la evaluación entre riesgos y beneficios.
que van a salir de esta investigación, tanto riesgo y beneficio para el paciente como riesgo y beneficio para la comunidad, y esto lo evalúan los comités de ética. Y finalmente justicia, para evitar la discriminación en la selección de los sujetos de estudio. Cuando uno hace un ensayo clínico, tiene que garantizar que sus criterios de inclusión no estén excluyendo a personas por su idioma, por ejemplo, por su etnicidad, por alguna enfermedad. Bueno, en el caso de las enfermedades, eso sí, eso está contemplado, pero por alguna razón subjetiva que por, digamos, flojera o falta de financiamiento o falta de facilidad, no puede incluir a esta persona en el estudio. Caso clásico, imagínense que tengo una persona en silla de ruedas que quiere participar en el ensayo de Sinopharm, pero por su condición hay ahorita, o sea, hay cuarentena y no puede movilizarse fácilmente, entonces yo como centro, como sede del estudio, le tengo que facilitar una movilidad, porque no porque esté impedido de movilizarse, va a dejar de participar. Entonces son esos casos especiales. En el Perú se hace investigación científica, el INS es el ente rector que regula estos ensayos, y todos los ensayos clínicos están escritos aquí en REPEC, en este registro. Tenemos un reglamento de ensayos clínicos y tenemos una resolución ministerial que ha salido el año pasado que dice esto. No lo quiero leer, se los voy a dejar, por cuestiones de tiempo, se los voy a dejar allí para que lo revisen, no sé si tengo que compartir las diapositivas, pero ya es para que ustedes saquen sus conclusiones de cuáles principios éticos se han roto con el escándalo de VacunaGate. Mañana hay una charla con el doctor Yavar, que es el presidente del Comité de Ética del INS, y justamente van a hablar de este tema, y yo creo que sería muy provechoso para ustedes, si están interesados en aprender un poco más de ética, que asistan a esta charla. No es parte de SOCIEM, lo está organizando CAPTA, pero lo vi hoy en el Facebook y me pareció genial, porque es una persona que sabe mucho acerca de estos reglamentos. Los ensayos clínicos activos en el Perú, ¿qué ensayos, qué empresas están haciendo ensayos clínicos con nuestra población? Tenemos Sinopharm, que el ensayo estaba a cargo de la Universidad de San Marcos y la Cayetano Heredia, sigue activo, ¿ok? A pesar que le han quitado la licencia ahorita a Cayetano para hacer investigadores, bueno, site de investigación, los pacientes le siguen haciendo el seguimiento porque esos datos no se pueden perder. Tenemos a CureVac, ¿okay? Que está en fase 3 también. Tenemos a AstraZeneca, que está haciendo su ensayo fase 3, me parece, en la Clínica Internacional, y Johnson Johnson también. Entonces, va a ser muy interesante evaluar el resultado de estos análisis fase 3. Ojalá que pronto nos den alcances sobre la seguridad y la eficacia de estas vacunas, porque esos datos son muy valiosos, son en nuestra población, y esto nos van a ayudar a tomar las mejores decisiones como peruanos. Aquí tienen los links para que entren a cada uno de los ensayos, tienen curiosidad. Y bueno, ya para terminar, este escándalo del VacunaGate ha echado más leña al fuego a la desconfianza que ya de por sí tenía el pueblo peruano, los profesionales de la salud. Siempre que pasa un escándalo de esto, pues nos salpica a todos. Entonces es deber, creo yo, de todos nosotros, los profesores, los estudiantes, conversar de esos temas de ética, conversar sobre cómo tratar con las personas, y hay técnicas para tratar con las personas. Perdón, en este caso tenemos en la página del Estado peruano, tenemos los mitos comunes en el Perú. Han identificado 6 mitos que son bastante frecuentes en nuestra población, que si ya han tenido la enfermedad no necesitan vacunarse, que las vacunas son más peligrosas que la COVID, que las vacunas se han desarrollado en muy poco tiempo, entonces dudan de la efectividad, que la efectividad de las vacunas adquiridas es muy baja, y aquí viene esa queja. Ya ustedes ya están preparados para contestar este tipo de afirmaciones. Ya saben que para la OMS 50% era genial. O sea, uno se pone a escoger porque piensa en uno mismo y quiere la mejor protección, pero a nivel país, pues vacúnense con la vacuna que nos llega, ¿no? Dice, una vez que me vacune yo no tendré que usar mascarilla. Acuérdense que por más que haya memoria inmunológica, demora, si bien llega más pronto, pues demora todavía sus 3, 4 días. Entonces, en ese periodo en el que se activa la memoria inmunológica, pues uno puede transmitir la enfermedad. Entonces, esa tasa de transmisión se va a calcular con el tiempo, con más estudios, todavía no se conoce, pero es por eso que se hace
la recomendación de usar mascarilla. Y bueno, las vacunas modificarán su ADN, ya yo espero que con la explicación que les he dado, esa duda ya haya salido de sus cabezas y estén preparados para contársela a sus familiares. ¿Cómo van a contar esta historia? Tenemos dos enfoques. El enfoque tradicional es el enfoque del médico, el enfoque del profesional sanitario, en el que nosotros somos los expertos. Entonces damos ese aire de superioridad, ese aire de yo lo sé todo, que pone al paciente a la defensiva. Y esto ya no es medicina, esto es psicología, muchachos. Y ustedes, yo estudié biología porque no me gustaba tratar con la gente, pero ustedes van a tratar con gente. Entonces tienen que saber hacer llegar la información. ¿Para qué? Para provocar adherencia en el paciente. Entonces, si usan una intervención directiva, o sea, dan órdenes, hacen juicios sobre la opinión del paciente, o sea, esgrimen sus argumentos científicos, pues porque ustedes ya son lo último, y aplican justamente estas órdenes, ¿no? Tienes que hacerlo porque si no te va a ir mal. Por lo general ya se ha visto que provoca resistencia y poca adherencia. Entonces, lo que se plantea es cambiar un enfoque de escucha activa. Entonces, el profesional sanitario acá se pone un poco más horizontal, asume el rol de un observador curioso e interesado. O sea, si el paciente sale con una falacia del sentido de las vacunas van a alterar mi ADN, el médico le podría decir, oye, ¿dónde escuchaste eso? ¿Y cómo así? A ver, cuéntame. No, entonces ahí comienza una conversación, se hacen preguntas abiertas. Entonces permite que el paciente exprese las preocupaciones, exprese sus miedos y en el momento que intenta construir su argumentación, fijo va a caer en contradicciones o en algo que no tiene sentido. Entonces allí hay que aprovechar y colocar la información real, la información basada en evidencia científica. Entonces, es una manera de darle información de tal manera que el paciente la acepte. Y esto se hace por medio de las vacunas cognitivas. Entonces, haciendo una analogía con el coronavirus, tendríamos que el virus de la desinformación, está en la forma de una teoría conspirativa, exhibe todas sus proteínas, son falacias que son, por ejemplo, los falsos expertos, las falacias lógicas, las expectativas imposibles, la elección selectiva de información, cojo alguna información que fortalece mi teoría conspirativa y desecho otra, y bueno, todo esto al final contribuye a las teorías conspirativas. Entonces, la forma de inactivar estas teorías es justamente explicando la falacia. Entonces, hay formas de explicar la falacia, hay técnicas para explicar la falacia, y todo esto queda como si fuera una vacuna cognitiva. Son los hechos científicos explicados con este enfoque que les menciono de escucha activa. Es difícil, va a tomar tiempo, pero qué es lo que provoca aquí la generación de anticuerpos cognitivos protectores? ¿Qué significa? Que el paciente, una vez que aprende a identificar dónde está la falacia, dónde está la mentira, dónde está el truco, cuando se le vuelve a presentar una página engañosa, un mensaje de WhatsApp o un video de YouTube, dice, ah, no, me están mintiendo. Uy, y ya le damos herramientas al paciente para identificar dónde está la falacia. Entonces, ya termino con esto. Como les digo, son recursos, ya son manuales que se han hecho para profesionales de la salud. Para el curso de inmunología este ciclo vamos a usar el manual de comunicación para la vacuna contra el COVID. Son guías prácticas que les permiten a los profesionales de la salud tratar de llegar de una mejor manera, porque en este momento es una cruzada, tenemos que emprender una cruzada para combatir la desinformación, y qué mejor que las personas autorizadas para hacerlo, que son los médicos, ¿no? Los futuros médicos. Entonces, esta guía, por ejemplo, es de la OMS y así. Son diferentes manuales. Si desean, les puedo dejar también los links si les interesa el tema, para que puedan conversar mejor con sus familiares, con sus amigos. Espero que la información que han recibido en esta charla les sirva para comenzar a intentar poner en práctica estas técnicas de inteligencia emocional, para que puedan hacer llegar de una mejor manera sus mensajes. Y eso sería todo, chicos. Muchas gracias por escucharme. Listo, doctora. Muchas gracias por tan buena ponencia que acaba de dar. En verdad nos ha servido un montón. Y bueno, ahora los que tengan alguna duda,
para aclarar sobre el tema, le pueden escribir por el chat y yo les estaré leyendo al ponente. Daré 5 minutos para que puedan escribir todas sus preguntas, por favor. Doctora, en el chat han hecho una pregunta que dice, ¿a qué edad sería recomendable realizar la vacunación? Es decir, ¿en niños puede utilizarse? Ah, ya. ¿Cómo puedo ver el chat para ir viendo las preguntas? Oriéntame, por Al favor. costado de participantes hay un símbolo. Ya lo vi. Ya, gracias. Ay, qué lindo, gracias por sus felicitaciones. Ya, yendo a la pregunta. Eh, en realidad, lo que conviene es esperar. El que te da digamos, la autorización es, digamos, Digemit, por ejemplo, pero Digemit se va a regir por los resultados del ensayo clínico. Entonces, la casa matriz, la empresa que está haciendo esta, esta vacuna, tiene necesariamente que conducir un ensayo clínico en esta población. Si son niños, pues hace el ensayo clínico en niños. Y este ensayo, pues no va a ser el primer ensayo que se va a hacer. O sea, uno siempre comienza con adultos sanos y al final, cuando ya probó que es seguro y eficaz, ahí recién va a experimentar en los niños, recién va a experimentar en las mujeres embarazadas, recién va a experimentar, por ejemplo, con los adultos mayores. Entonces, Pfizer ya está haciendo recomendaciones de este tipo. Me parece que ya se está poniendo en mujeres embarazadas. Sinopharm también han salido los casos ya de enfermeras que estaban gestando y prefirieron vacunarse, porque si uno entiende realmente el mecanismo de la vacuna, no tendría por qué, o sea, no habría una relación pues causal con algún daño que vaya a hacerse, pero por precaución no es prudente hacer algo así. Entonces, la prudencia diría, digamos, si uno está embarazado, uno está embarazada y está trabajando, pues mejor tómate una licencia, ¿no? O sea, trata de, pero se comprende, ¿no? Se comprende que a veces no es posible. Entonces, es una situación difícil, es una decisión difícil, pero normalmente la directiva viene de la casa matriz y luego es aprobada por los órganos estatales, ¿no? En nuestro caso, Digemit diría, ok, la vacuna aprobamos el uso para los niños, que se lo pongan los niños. Eso tendría que pasar. Listo, doctora. Hay otra pregunta que dice, ¿las personas con enfermedades predeterminadas corren el riesgo de generar efectos adversos serios al momento de recibir la dosis? Lo que se está recomendando es, si uno es alérgico, por ejemplo, evitar ponerse la vacuna. La de Pfizer me parece que es la que ha hecho shocks anafilácticos en algunos casos. Pero realmente, chicos, si bien es cierto que los ensayos clínicos se hacen con personas que tienen un mínimo de comorbilidad, o sea, si tienen una comorbilidad, la condición es que esa comorbilidad debe estar controlada. Entonces, si yo soy diabético, por ejemplo, puedo entrar al ensayo clínico, pero tengo que tener mi diabetes controlada. Igual si soy hipertenso, puedo entrar al ensayo clínico, pero tengo que demostrar que sí estoy siguiendo mi medicación y etc. Entonces, yo creo que la mayoría de efectos adversos graves se van a presentar cuando ya hay una condición preexistente y descontrolada. Entonces, allí nuestro sistema inmune no reacciona adecuadamente como debería reaccionar contra la vacuna y hasta se puede confundir. Entonces, imagínense en un escenario que todavía no ha salido, pero en un escenario se teme de enfermedades autoinmunes, ¿no? Como el síndrome de Guillain-Barré, que es cuando nuestras defensas comienzan a reconocer como peligrosos antígenos propios de los nervios, ¿no? Entonces comienza una parálisis. Y y en ese sentido, yo creo que ahí lo vamos a saber a ciencia cierta con los estudios observacionales, con estudios fase 4 de efectividad, ya no eficacia, sino de efectividad y de efectos adversos
ya comunitarios, ¿no? Ya uno lo explora en la comunidad y ve qué más, qué otras cosas pueden salir. Y salen, muchos medicamentos son retirados del mercado, han pasado a fase 1, fase 2, fase 3, salen y comienzan a verse efectos adversos que no se veían, entonces la casa matriz decide pues retirarlo del mercado y se documenta, ¿no? Y así queda para el conocimiento científico. Y eso. Hay otra pregunta que Bueno, dice, por favor, ¿podría indicarnos qué argumentos emplear para debatir la fabricación de la vacuna peruana? la AFU. Ya, chicos, en ese sentido, yo más bien los invito a ustedes a revisar el contenido que les he compartido, esos manuales. ¿Por qué? Porque para mí es para mí es un descubrimiento muy nuevo realmente. Me he topado con esos manuales de cómo instruir a la gente construyendo las clases de seminario de este ciclo que va a empezar en una semana. Entonces, ahí la tarea para los chicos spoilers, y hay chicos de inmunología aquí presentes, va a ser que ellos van a tener que hacer ese ejercicio, porque para hacer ese ejercicio yo tendría que investigar sobre esa vacuna peruana, me parece que me equivoco, la de Manolo Fernández, puede ser, la de Farber. ¿Qué evidencia hay hasta el momento? ¿Qué es lo que dice la gente? Porque una cosa es la evidencia que presenta la empresa y otra cosa son los mitos que tiene el imaginario colectivo, en este caso de ICA, y y tratar de estudiar la mejor manera de tener una conversación con ese enfoque activo, perdón, con ese enfoque de escucha activa, ¿ok? Es una estrategia que realmente uno tiene que idear y es práctica porque es mucha empatía, mucha inteligencia emocional, o sea, y yo creo que es un ejercicio genial que empleen ustedes, escogen el mito que más les indigne, escogen si tienen a una persona en su casa que cree en uno de estos mitos que hemos visto en la diapositiva y ustedes ya están cansados de pelear con esa persona, es más, lo ignoran, esto, traten de hacer este ejercicio, pongan en papel cuáles son los argumentos, conozcan al enemigo, cuáles son los argumentos de esta desinformación y cuál es la mejor manera de entrar. Y ensayo error van a encontrar su forma, porque también es algo muy personal, no es una receta, son sugerencias. Entonces, si ustedes se convierten en médicos más empáticos, más persuasivos, si bien, digamos, yo no me siento cómoda con esta idea de persuadir personas, yo trato de exponer las cosas y que, bueno, cada uno saque sus conclusiones, pero ahorita estamos en guerra y realmente si no hacemos algo al respecto para tratar de minimizar este daño, pues nos van a ganar así por walkover. Entonces, la idea es que cada uno de ustedes se involucre más, trate de hacer más en sus propias casas, ¿sabes? Porque yo estoy segura que yo tengo un familiar en casa que está en ese plan. Entonces, eh, pasa. Entonces, es una buena oportunidad para descubrir nuevas maneras de hacer llegar el conocimiento científico a la gente. Esto es como una luz, es como es alcanzar la alfabetización en salud a más personas. Entonces, si uno logra que más personas sean capaces de tomar decisiones informadas sobre su salud, pues estamos haciendo una mejor sociedad para todos nosotros. Así que tómense, ese es el consejo que les puedo dar. No te podría dar argumentos para la vacuna, pues no, en realidad no he revisado mucho sobre esta vacuna o qué es lo que dice, pero esa sería la manera, me dejo entender. Y así. Bien, doctora. Preguntan, por lo que comentó, ¿quiere decir que ya queda descartada la posibilidad de una amplificación de la infección dependiente de anticuerpos? Ah, ¿Y por no. qué libro Continúa. recomienda para estudiar inmunología? Ya, el ADE sigue siendo un fantasma, ¿ok? El ADE sigue siendo una preocupación. No lo hemos visto hasta ahora, pero no significa que no se pueda presentar. Entonces, ahí está digamos, la vigilancia que hay que tener. Como les menciono, eh, si ustedes como médicos de información ya han detectado esta advertencia, tengan por seguro que las personas que están trabajando en esto al ADE lo tienen así en la mira, o sea, están ahí esperando, lo están tratando, todas sus estrategias están destinadas a que no se formen estos anticuerpos
débiles, digamos, a estos anticuerpos no neutralizantes y que podamos impedir este cuadro. Entonces, en ese sentido, las vacunas de ARN mensajero están muy buenas porque nos permiten hacer un anticuerpo pues lo más idóneo posible a la estructura que queremos neutralizar. Pero otras plataformas, de repente la de virus inactivados podría, y muy condicional, podría darnos este tipo de resultados. Como les digo, esto lo vamos a ver en campo, ¿ok? Esto lo vamos a ver en los estudios de efectividad. Hasta el momento no se ha presentado, es una excelente señal, estamos por buen camino, ojalá que se resuelva todo esto de la mejor manera y si hay problemas, pues seguimos, el método es también nuestra solución. O sea, otra vez habría que hacer un estudio clínico para tratar de ver el mejor tratamiento, la mejor forma de prevenir esta situación. Así que va a haber trabajo para ustedes cuando salgan de la universidad seguramente. El libro, ¿no? Sí, 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 sí. preguntó el libro para inmunología. Ya, chicos, ustedes tienen un servicio que se llama Clinical Key. Esto es del Sevier, es increíble, es buenísimo. Yo tengo, o sea, el libro que yo uso para las clases de inmunología es el ABAS. Por ahí lo tengo en físico, pero en realidad ya lo estoy usando en mi celular porque el Clinical Key te permite que te lean el libro en voz alta, subrayar los capítulos. Entonces yo estoy haciendo mis cosas y escucho cómo se da la interacción TV y esas cosas, ¿no? Entonces, es bueno, me gusta porque es bastante didáctico. En el curso se usa también el Genway. No me acuerdo si está en Clinical Key, pero los dos los van a encontrar en la biblioteca. Y estoy segura que los delegados de curso tienen las copias de estos libros en PDF, así que igual los van a encontrar. Esto, así que por ese lado, yo creo que el Abbas es un muy buen comienzo. Y si les interesa un tema, pues comienzan a buscar reviews, ¿no? Hay buenos reviews, ha salido un montón de información de coronavirus. Y nosotros en el curso siempre actualizamos los papers. Entonces, se nos viene un ciclo con bastante COVID. Y bueno, sí, eso sería. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Dice doctora, preguntan, ¿al Perú le llegarán vacunas basadas en vectores virales como plataforma? Sí, claro, la de AstraZeneca. Ya, es más, ya está. Tenemos un ensayo clínico de Oxford AstraZeneca en ejecución. O sea, hay peruanos que en este momento tienen su vacuna de vector viral y se ha hecho trato directo ya con la empresa. Nos van a dar un número de dosis y por COVAX Facility también nos van a llegar dosis de AstraZeneca. Ahora, si por ejemplo hiciéramos negociaciones con Rusia, ¿no? Con Gamaleya, nos llegaría la Sputnik 5, que también es de vector viral, pero todavía no se ha confirmado, entonces por eso no le he puesto en la exposición. Pero es muy probable que nos llegue pronto. ¿Qué más? También preguntan, ¿cuánto tiempo después de tener COVID-19 positivo es recomendable vacunarse? Ah, ya sí, esperen. Bueno, yo creo el dato exacto del tiempo no lo tengo ahorita en la memoria, pero lo que sí se considera es que esta dosis de la vacuna es como un booster. O sea, si ya tuviste COVID, como que ya estás vacunado naturalmente. Entonces, te pondría solo una dosis de la vacuna, cualquier vacuna, y la idea es que no te lo pongas mientras seas sintomático, ¿no? Espera todavía unos 30 días, ¿no? Como para que ya tengas pues tus IgG, porque acuérdate que si eres convaleciente de COVID, vas a tener tus anticuerpos IgG y se han detectado que dura pues 2 meses, 3 meses. Entonces, la idea es que no pierdas la protección, o sea, que no esperes mucho tiempo. Y yo creo que esperar 1 mes, 2 meses, pues ideal, ¿no? Si tienes la oportunidad de vacunarte, hazlo. Siempre consultando con el médico, por supuesto, ¿no? Y seguro que conforme lleguen más vacunas, van a salir las indicaciones para nuestra población. Cuánto es el tiempo y cuántas dosis nos van a dar si tienes si has tenido COVID o no. Eso sería. Listo. Preguntan, ¿la vacuna que llega al Perú producen efectos adversos a personas alérgicas a la penicilina o al AINES? No, no he visto esa información en algunos de los artículos que he revisado para esta exposición, pero continúo con la recomendación. Eh, Se menciona que las personas alérgicas deberían tener un cuidado especial al momento de vacunarse. Recuerden que siempre se está evaluando, la persona recibe la dosis y uno la chequea 30 minutos a ver que no reaccione
y la vacunación se hace dentro de un sitio, de un hospital, de un lugar que pueda auxiliar a esa persona. Así que en el peor de los casos esperemos, por lo menos aquí en el Perú, esperemos que puedan reaccionar a tiempo y puedan salvarle la vida si tienen un shock anafiláctico en ese momento. Eh, pero siempre yo creo que si alguien tiene ya un problema de alergia a penicilina o de AINES, que consulte y que investigue por su cuenta, porque la información está saliendo todos los días, es noticia en desarrollo, como les he mencionado, así que ya depende de cada persona que tiene su problema en particular en revisar cuál es la recomendación. Pero siempre, o sea, en ese caso sí, supervisión médica obligada, en caso pase algo, ¿no? Y así. También dicen, como nos mencionó, el Perú está adquiriendo millones de vacunas. Una vez que la población en su totalidad esté vacunada, ¿existirán brotes o rebrotes de COVID-19 en personas de que por lejanía o desinformación no se vacunaron? Eh, bueno, tendremos que ponernos a ver el futuro. En este escenario creo que todos están vacunados y tenemos a los antivacunas, algo así. No estoy segura de haber entendido bien la situación. Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice la historia? Lamentablemente el ser humano es un animal de costumbres, es un animal que si no ve la desgracia o no pasa o no le pasa a alguien que él conoce, pues no registra ese conocimiento. Y ese es el origen del movimiento antivacunas, ¿no? Tenemos enfermedades que están prácticamente erradicadas, polio, viruela y en menor grado sarampión, eh, bueno, ponemos el caso de sarampión, y las personas de países desarrollados que en su mayoría estaban vacunadas en los últimos 20 años, como ya no ven la enfermedad, pues creen que las vacunas son dañinas, pues creen que ya no es necesario, y no es que el virus haya desaparecido, está ahí latente, intentando sobrevivir mínimo, y ocasionan estos brotes, ¿no? Que se ve con el sarampión, o con la misma difteria, esa tragedia que tuvimos el año pasado de una niña eh, de la comunidad de Cantogallo que murió de difteria, y uno dice, pero eso se puede prevenir, o sea, imagínense el shock de esos médicos que ven el cuadro clínico de esa criatura y dicen, ¿qué es esto? O sea, médicos jóvenes, médicos no mucho mayores que ustedes, diciendo, ¿y estos síntomas qué son? Y tiene que pasar un médico viejo y decir, uy, esto es difteria, y levantar una alerta epidemiológica porque qué pasó con el plan de vacunación nacional. Entonces, conociendo esos antecedentes, no sería raro que logremos, imagínense en el mejor de los casos, va a ser difícil erradicar el coronavirus, pero logremos disminuir esa tasa de transmisión a un nivel que nos permita retomar nuestras actividades normales, y no falta por ahí alguien que le gusta dar la contra, que le gusta tener su opinión y que nadie puede convencerlo de lo contrario, y simplemente no vacunarse para, y puede darse la situación, la tormenta perfecta, que justo le tocó una variante nueva y bueno, se convierte en el primer paciente cero de la nueva pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que para evitar eso, es nuestro deber como médicos en formación, como profesionales de la salud, tomar esa ese deber cívico, vamos a ponérselo así, de comunicar los avances de la ciencia, comunicar sobre el método científico, hacer real divulgación científica, es una tarea importante, es una tarea que pueden hacer en las aulas y que está destinada a que podamos mejorar nuestras propias comunidades. Comiencen por casa, comiencen por su vecindario, comiencen por sus amigos. ¿Ok? Comiencen, no les digo que se peleen por redes sociales, porque es imposible mantener una cadena de comentarios con alguien así de antivacunas, pero sí hagan grupos de estudio, hagan iniciativas. CAPTA es una iniciativa de estudiantes sanmarquinos. ¿Dónde están los estudiantes de la San Martín? Hagan videos informativos en redes sociales, combatan fuego contra fuego, hagan su canal de YouTube, comiencen a subir información y poco a poco van a poder dejar esa huella, ese cambio positivo en nuestras propias comunidades, ¿no? Y quién sabe, de repente se vuelven virales y en fin, esto, así va la cosa, ¿no? Entonces esa sería mi recomendación, no, como les digo, hay que basarnos en la historia para de repente predecir el futuro.
es un escenario un poco complicado el que pone la pregunta, pero yo creo que si nos ponemos las pilas desde ahora podemos evitar ese tipo de desenlaces, o al menos poner nuestro granito de arena y estar preparados, ¿no? Y así. Bien, doctora, estas dos últimas preguntas ya terminamos. ¿Las vacunas son eficaces ante las nuevas cepas del COVID-19? Lo que se está viendo, porque sí ha causado muchísima preocupación esto de las nuevas cepas, es esto, que sí, se mantienen eficaces, pero su eficacia baja un poco, se reduce, ¿no? Es como que si antes tenías 95, bueno, ahora estás en 80 y algo, si antes tenías 70, bueno, bajas un poco, pero vamos, acuérdense de la recomendación de OMS, 50% es más que suficiente, entonces estamos a tiempo, chicos, estamos a tiempo, hay que seguir haciendo hincapié en la campaña de vacunación, hay que seguir insistiendo con la importancia de estar vacunados y cómo nos va a proteger y estos outcomes, ¿no? De evitar el COVID severo, de evitar infectarse, de disminuir la transmisión para poder hacerle frente a estas variantes. Si estas variantes ocurren es porque estamos dejando que ocurran, estamos dándole la oportunidad al virus de contagiar gente y replicarse. Vacunamos a la población y la probabilidad de este virus mutando a una variante que realmente sea difícil de controlar va a ir bajando con eso. Es cuestión de pelear con el virus. Y así. Bien, la última pregunta dice, si alguien le da COVID después de recibir la primera dosis, ¿se pone la segunda dosis en el tiempo que había quedado establecido o se No. espera un tiempo para aplicar la última dosis? Sí, yo creo que en ese caso sí va a esperar un tiempo, porque como les digo, son situaciones, son casos bien particulares. eh, Son casos que lamentablemente cuando la prensa informa sobre este tipo de acontecimientos lo hace pésimo, ¿no? Le dicen, a paciente le da coronavirus 3 días después de vacunarse. Tú escribes algo así, la gente va a entender que la vacuna te da coronavirus, ¿por qué son así? Entonces, se necesita mucha conversación con los periodistas para lograr que comuniquen ciencia de la manera correcta, ¿no? Entonces, si esto pasa, y ustedes saben que puede pasar, porque los anticuerpos neutralizantes demoran cierto tiempo en producirse y se sabe que la ventana entre las dos dosis, pues la eficacia no es la óptima, tienes eficacia pues del 50%, pero eso te da chance de enfermarte. eh, lo que va a pasar es que esta persona se va a enfermar, ojalá esperemos, dependiendo de, digamos, de la cantidad de anticuerpos que haya producido en ese momento, no haga un COVID severo. Si hace un COVID severo es porque realmente, o sea, no le dio tiempo a su cuerpo a hacer anticuerpos. Y observarlo, ¿no? Observar, porque ahí también se puede presentar el ADE, entonces sería genial que nosotros pudiéramos estudiar esos casos para conocer más, ¿no? Conocer más sobre la enfermedad. Estos conocimientos nos van a ayudar a hacer cada vez mejores intervenciones. Y en ese sentido, sí, si se pone la segunda dosis, yo creo que la recomendación sería la misma que se le da a un paciente que ya ha tenido COVID, ¿no? Que espere un tiempo y se lo ponga como un refuerzo, ¿no? Porque ya si se recupera va a estar vacunado naturalmente. Listo, doctora, eso sería todo entonces. Una vez más, muchas gracias por esta ponencia y gracias también a todos ustedes por la atención brindada y en general en toda esta semana llena de actividades. Esperamos que de verdad haya sido de su agrado y ya les estaremos avisando de otras distintas ponencias mediante nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, donde nos pueden encontrar como SCOMI, SOCIEN o SMP. También les pediría que no se salgan de los grupos, ya que en estos días estaremos haciendo una trivia donde cada uno podrá participar para demostrar todos los conocimientos que han adquirido a lo largo de esta semana. Todos los detalles de la trivia la estaremos pasando por los grupos de WhatsApp y también mediante nuestras redes sociales. No se pierdan esta oportunidad, chicos. Muchas gracias. Y muchas gracias, doctora Pierina. Ay, Ahora, listo, chicos, de verdad. Bueno, no sé si puedo dar unas mínimas palabras como para sí, despedirme claro. o... ¿Sí? Sí, doctora. No, nada, estoy leyendo sus comentarios, de verdad que lindos, chicos. Muchas gracias. Es la primera vez que hago una ponencia con tantos participantes. Normalmente yo circunscribo mis grupos pequeños de seminario, manejo pues 50 personas a la vez, etc. Ha sido lindo poder conversar con ustedes y ver sus preguntas y ver sus comentarios, su retroalimentación. Es genial.
Yo sé que es una situación difícil, pero tienen esta magia, esta enorme ventaja de poder tener a su alcance estos conocimientos. Valoro muchísimo que hayan sacrificado su tarde de viernes para escucharme y prestarle atención a esta situación. Nuevamente los invito a la charla de mañana del doctor Yabar para los que quieren saber algo más de ética. Yo pienso que va a ser muy interesante lo que él va a querer decir. Y y en ese sentido, no pierdan eso, siempre estén informados, siempre estén observando, traten de formar su propio criterio con todo lo que está pasando, sean esas esponjitas que en medio de esta situación que les ha tocado vivir, saquen el máximo provecho para que aprendan, y si se encaminan por el camino de la investigación, ya saben lo vital, lo importante que es, pues adelante, tienen todo mi apoyo. Estamos en la universidad, en el centro de genética para orientarlos, si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad acerca de la investigación. No hacemos investigación clínica, hacemos investigación observacional, pero mi maestría es en investigación clínica, podríamos orientarlos de alguna manera. Y bueno, qué mejor orientación que la película en tiempo real que estamos viendo con el desarrollo de la pandemia y la respuesta de diferentes grupos de investigación a todas estas dificultades. Así que espero que hayan aprendido un montón, no solo de esta ponencia, sino de las otras anteriores. Y felicitaciones nuevamente por dar parte de su tiempo en estar al día con estos temas. Es muy, muy importante. Eso sería todo, chicos. Gracias.